Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, chisme y sorpresas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está que arde, un bombazo que nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que, como dice el título, Serkan confiesa lo inesperado, no puedo olvidar a Ozge. Drama a la vista. ¿Están listos para desmenuzar juntos esta impactante revelación? Prepárense porque esto va a estar bueno, muy bueno, y largo. Así es, mis amores, el tema de hoy es Serkan Bolat, nuestro Serkan, el protagonista de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a muchos y la confesión más inesperada. Y claro, no podemos dejar de lado a Ozge, la talentosa actriz que interpretó a la icónica Selin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta declaración que ha agitado las redes sociales? Vamos a analizar cada detalle, a desglosar cada palabra, a especular con astucia sobre lo que realmente está pasando en la vida de nuestro querido Serkan, y a sumergirnos aún más en el apasionante universo de Love is in the Air. Pero antes de entrar de lleno en el drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos lobos de mar en este canal, pero aún no están suscritos, por favor, háganlo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más sorpresas. Tenemos análisis profundos, reacciones apasionadas, chismes jugosos y mucho más contenido exclusivo sobre tus series y actores favoritos. Y no se olviden de dejar su like, que me ayuda un montón y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, así que no duden en dejar sus opiniones. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con una, bueno, llamémosla entrevista, o tal vez una conversación íntima en la que Serkan, sin tapujos y con una sinceridad que nos dejó a todos boquiabiertos, confesó algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Dijo con una voz que denotaba nostalgia, arrepentimiento y amor, que no podía olvidar a Ozge. ¡Boom! Explosión de emociones en redes sociales, titulares en todas las páginas de chismes, portales de noticias dedicadas al entretenimiento, y por supuesto, nosotras aquí, analizando todo a detalle. Para entender la magnitud de esta confesión, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar la trama de Love is in the Air. La serie que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentaba una historia de amor con muchos obstáculos y enredos. La química entre Serkan y Eda era innegable, pero la llegada de Selin, el personaje de Ozge Gurel, complicó las cosas. Selin era la exnovia de Serkan, una mujer con la que había compartido muchos años, y su presencia generaba dudas, conflictos y un triángulo amoroso que mantuvo a los espectadores al borde del asiento. Ahora, ¿por qué esta confesión es tan impactante? Primero, recordemos el contexto. Serkan y Ozge en la serie interpretaron a personajes que tenían una relación compleja, llena de idas y venidas, de amor y odio, de competencia y de química. Selin, el personaje de Ozge, fue una piedra en el zapato para la relación principal, un obstáculo, un tercero en discordia. Ella representaba el pasado, las expectativas familiares y profesionales, un contraste con la espontaneidad y la frescura de Eda. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué hay en la vida real de los actores? ¿Qué tipo de relación existía entre Kerem Bürsin y Ozge Gurel durante y después de la grabación de la serie? Esta confesión nos abre la puerta a un montón de interrogantes. ¿Es simplemente una declaración sobre el buen trabajo que hicieron juntos en la serie? ¿Es una forma de reconocer la química que tenían en pantalla, que traspasaba la pantalla? ¿O quizás, hay algo más? ¿Hay sentimientos reales involucrados? Y aquí es donde la especulación se dispara. Los fans, siempre atentos a cada detalle, a cada mirada, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales, a cada comentario en entrevistas, comenzaron a revivir momentos de la serie, a analizar la interacción de los actores fuera del set, y a imaginar. La comunidad de Love is in the Air es una de las más apasionadas y entregadas. Los fans crearon foros, grupos en redes sociales y canales de YouTube como este, dedicados a analizar cada episodio, a discutir las tramas, a compartir teorías y a seguir de cerca la vida de los actores. Esta conexión con la serie y sus protagonistas hace que una confesión como la de Serkan tenga un impacto aún mayor. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre actores pueden ser muy intensas.
Comparten largas horas de trabajo, momentos de estrés, de alegría, de emoción. Se crea un vínculo especial, una conexión que a veces trasciende la ficción. La presión de las grabaciones, la convivencia diaria, el apoyo mutuo ante las críticas y casi el éxito, todo esto puede generar una fuerte camaradería, e incluso algo más profundo. Y en este caso, la confesión de Serkan parece sugerir que esa conexión, esa química, dejó una huella profunda en él. Pero, ¿qué significa realmente no puedo olvidar? ¿Significa que aún siente algo por Özge? ¿Significa que está arrepentido por algo del pasado? ¿O simplemente que recuerda con cariño el trabajo que hicieron juntos y el éxito de la serie? Aquí es donde entran en juego las diferentes interpretaciones. Algunos fans creen que hay un amor no correspondido, un sentimiento latente que Serkan nunca ha podido superar. Otros, más cautelosos, sugieren que se trata de un reconocimiento a la gran actriz que es Özge, y a la importancia que tuvo su personaje en la serie. También hay quienes creen que es una forma de mostrar gratitud por el éxito compartido y la buena relación que mantuvieron durante el rodaje. Es crucial analizar el lenguaje corporal y el tono de voz de Serkan durante la entrevista. ¿Mostró arrepentimiento, nostalgia, tristeza o simplemente gratitud? La forma en que se expresaba puede darnos pistas importantes sobre sus verdaderas emociones. Los gestos, las miradas, las pausas, todo cuenta en estos casos. ¿Se mostró evasivo al responder a las preguntas sobre Özge, o fue directo y sincero? Analizar el contexto de la entrevista también es fundamental. ¿Fue una conversación casual, o una entrevista cuidadosamente planificada? ¿Qué tipo de preguntas le hicieron? ¿Intentaron provocarlo para obtener una respuesta más jugosa? Y claro, no podemos olvidar que, después de todo, son actores. Y a veces juegan con el misterio, con la expectación, con la curiosidad del público. Podría ser una estrategia para mantener el interés en sus carreras, para generar conversación, para darle un empujón a sus proyectos. En el mundo del espectáculo el drama vende y una confesión como esta, sin duda, genera muchísimos clics, likes y comentarios. Algunos podrían argumentar que es una simple maniobra publicitaria para promocionar sus futuros proyectos o para mantener a los fans enganchados a sus vidas personales. Pero dejando a un lado las especulaciones y las teorías conspirativas, lo que sí es innegable es que esta confesión ha generado un gran revuelo. Las redes sociales se han incendiado con debates, discusiones y teorías. Los fans han expresado sus opiniones, han defendido sus posturas y han revivido momentos icónicos de la serie. Los memes, los edits y los fanfics han inundado las plataformas, demostrando el impacto de esta revelación. Y por supuesto, el nombre de Özge ha vuelto a estar en boca de todos. Los medios de comunicación han recogido la noticia, analizándola desde diferentes perspectivas y alimentando aún más la conversación. Ahora bien, ¿qué implica esto para el futuro? ¿Podemos esperar una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente se quedará en una declaración nostálgica? El tiempo lo dirá. Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre mantiene a los fans expectantes. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reencontrarán en algún evento público? ¿Reavivarán la llama de la química en pantalla en un nuevo proyecto? La industria del entretenimiento es impredecible. Los romances en el set son comunes y las relaciones pueden surgir de la cercanía y la convivencia en el trabajo. Si existe una conexión genuina entre Serkan y Özge, el futuro podría deparar muchas sorpresas. Lo que sí podemos afirmar es que esta confesión ha revivido el interés en Love is in the Air, ha generado un nuevo impulso para la carrera de Serkan y sin duda, ha puesto a Özge en el centro de atención. La popularidad de la serie, que se extendió por todo el mundo, sigue vigente en los corazones de los fans. Yo por mi parte estoy súper intrigado. Me encantaría saber más detalles, escuchar la versión de Özge, entender qué hay detrás de esta confesión. ¿Qué sintió ella al escuchar las palabras de Serkan? ¿Cómo interpreta su declaración? ¿Qué relación tienen actualmente? ¿Han hablado sobre esto? ¿Qué piensa Ander Zel, la actual pareja de Kerem Bürsin, sobre todo esto? Estas son algunas de las preguntas que rondan en mi cabeza y en la de muchos de ustedes. En resumen, la confesión de Serkan sobre sus sentimientos por Özge ha sido un bombazo que ha sacudido el mundo de Love is in the Air y ha generado un sinfín de especulaciones y debates. La nostalgia, el arrepentimiento, el amor,
¿Qué hay realmente detrás de estas palabras? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la confesión de Serkan, hemos analizado sus implicaciones y hemos especulado sobre el futuro. Hemos revivido momentos inolvidables de la serie y nos hemos sumergido en el drama que rodea a nuestros actores favoritos. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras, considerando tanto las emociones reales como las estrategias de marketing. Espero que les haya gustado este vídeo. O tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo de las series y el espectáculo. Gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por el mundo de las series y el espectáculo. Ustedes son lo mejor. Y por último, pero no menos importante. Quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Serkan? ¿Creen que hay algo más que una simple declaración? ¿Qué esperan del futuro de Serkan y Ozge? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Creen que esto afectará la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Cuéntenme sus teorías y sus deseos. Y no se olviden de dar un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido por venir, así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y chao, chao. Y recuerden, el drama continúa.